discretas. Para mí son continuas. Perdón. Se considera el número entero. Bien, Gracias. Bueno, avancemos un poquito. Y acá está, bueno, el esquema resumen de cómo sería la representación gráfica según la variable la que esté analizando. Porque es muy importante identificar cuál es la variable, porque después van a ver cuando avancemos un poco, una de las cosas más interesantes que tiene la estadística es poder hacer comparaciones entre dos muestras o entre dos poblaciones, ¿sí? Entonces, siempre la variable tiene que estar como bien definida en ambas poblaciones o en ambas muestras. Tengo que estar analizando la misma variable para poder comparar, ¿sí? Entonces, por eso es como la primera parte importante. Ahora, ¿qué hemos visto? Hemos visto, una vez que tenemos los datos, analizamos cuál es la unidad de observación, cuál es la variable de la que estamos tratando, vamos a ver, hay que armar una tabla de frecuencias. Una tabla de frecuencias sería como una tabla resumen de mis datos, donde yo voy a poner, primero voy a poner cuál es la variable. Acá yo puse, bueno, introduzco el nombre de la variable analizada. Todas las categorías definidas deben incluir al menos un dato observado. ¿Qué quiere decir esto? Que cada una de las categorías que yo voy poniendo acá en mi tabla, en cada una de las filas de mi tabla, tiene que contener por lo menos uno de los datos observados. Por ejemplo, si yo pregunto cuál es tu color preferido entre rojo, azul y verde, cada una de estas categorías acá va a ser rojo, acá va a ser azul y acá va a ser verde. No voy a poner, por ejemplo, podría poner, por ejemplo, violeta, rojo y azul y obviar el verde porque no va a estar representada la gente que contestó verde. Entonces, sí o sí, variable. Estoy armando la tabla de frecuencias. La frecuencia absoluta van a ser los totales de los datos observados que pertenezcan a esa categoría de la variable. Por ejemplo, yo hago una encuesta entre las 43 personas que estamos acá preguntando cuál es tu color preferido entre rojo y azul. Bueno, si acá dice azul, la frecuencia absoluta para el azul tiene que ser 20. Y la frecuencia absoluta para el rojo, supongamos que acá esté rojo, tiene que ser 23. Y el total de observaciones, que siempre lo expresamos con n, tiene que ser la suma de todas las frecuencias absolutas. Ahora, así voy a poner las frecuencias absolutas. Esto lo puedo hacer manual o lo puedo hacer en la compu. Ya lo vamos a ver en la compu, cuando vayamos a la parte práctica, pero manual sería simplemente contar cuántas observaciones hay que pertenezcan a cada categoría y poner los números acá. Ahora, la frecuencia relativa, ¿cómo la voy a obtener? Va a ser dividiendo la frecuencia absoluta de cada una de las clases en n, que va a ser el total de observaciones. Si ven, la frecuencia absoluta, yo le pongo acá, cada uno de los valores de la frecuencia absoluta, de la frecuencia relativa, perdón, va a ser menor que 1, va a estar entre 0 y 1. Entonces, eso para que ustedes tengan de referencia. Cuando calculen frecuencias relativas, siempre el resultado va a ser 0, algo. Por lo general se ponen 2 o 3 decimales como máximo y el total, la suma total de las frecuencias relativas tiene que ser 1. Esta frecuencia relativa se la puede expresar como frecuencia porcentual, que es simplemente multiplicar el valor de la frecuencia relativa por 100 y obtengo ese valor expresado en porcentaje. El total de la suma de la frecuencia porcentual
tiene que ser el 100%, que representa el 100% de mis datos. Si yo acá tengo 20 observaciones, el 100% son esas 20 observaciones que estoy analizando. Y después puedo... Perdón, pues 19.9 y no hay problema. Está bien, ¿verdad? Ideal que dé 100. Por ahí cuando pase eso, cuando se calcula manual, cuando se calcula en la compu siempre va a dar 100. Cuando se calcula manual pasa muchas veces que da 99,99 o cosas así, pero pongan el 100% de todas formas. Porque, Ok, gracias. sí, y incluso por ahí, si es sacar 0,1 centésimo de algún lado, busco algunos de los resultados y le saco de ahí y sumo y quede 100. Eso no hay problema porque no es mucha la modificación. Lo importante es que acá ustedes entiendan que sí o sí el resultado tiene que ser 100. Todos los porcentajes de las frecuencias porcentuales tienen que sumar el total 100. Y bueno, y la frecuencia porcentual acumulada, que es, o sea, también podría sacar la frecuencia acumulada absoluta o la frecuencia relativa acumulada, pero creo que en clase solo vimos la porcentual acumulada. Lo que voy a hacer para calcularla va a ser en la primera categoría, ¿sí? Que yo tenga definida acá, la frecuencia porcentual va a ser el mismo valor de la porcentual acumulada, va a ser el mismo valor que la frecuencia porcentual. En la celda de abajo, o sea, cuando yo saque la frecuencia porcentual acumulada de la categoría siguiente, lo que voy a hacer va a ser sumar la frecuencia acumulada obtenida en la celda anterior más el valor de la frecuencia porcentual que tenga en la misma fila. Y así voy a ir sumando hasta llegar a la última celda, no del total, sino de la última categoría, que esa debe dar el 100%. Ya lo vamos a ver en un ejemplo práctico, así se entiende mejor. Pero esta sería como la tabla de frecuencias que yo voy a armar para una variable cualitativa o cuantitativa. Puse discreta acá porque lo que cambia en una variable cuantitativa... Ah, sí, podría explicar de nuevo lo de la acumulada, esta parte, el tema de las frecuencias. Bien, acá tengo, por un lado, la frecuencia absoluta, que va a ser el total de observaciones que yo tenga en cada una de mis categorías. Voy a mostrar un ejemplo simple acá, a ver, capaz que con algún ejercicio que hayamos hecho. Acá, por ejemplo, yo tengo acá este ejercicio que es el ejercicio 3 del trabajo práctico 1 y tengo que armar mi tabla de frecuencias, ¿sí? ¿Qué me decía acá? La condición de los estudiantes, si veo, era la condición de actividad académica de 22 estudiantes inscritos en una facultad. Que la condición puede ser regular, activo o inactivo. Son las 3 categorías que yo identifico de la variable, ¿sí? Entonces, armo mi tabla de frecuencia y primero voy a poner la variable, que es la condición académica de los estudiantes. Le voy a subir a esto así se ve mejor. Ahí. Después voy a decir, bueno, ¿cuál es la frecuencia absoluta de cada una de las categorías de mi variable? Para saber cuándo son regular, voy a venir acá, donde tengo los datos, desordenados o ordenados, como sea, y voy a contar cuántos son regulares. En este caso son 13 regulares. Entonces, esa es la frecuencia absoluta de la categoría regular. Ahora, voy a contar cuántos son activos. Cuento, activos me da 8. Son 8 alumnos activos. Inactivos hay uno solo. Entonces, 1 va a ser la frecuencia absoluta de la categoría inactivos. La suma de las 3 categorías de la variable tiene que dar el total de datos, que en este caso son 22. ¿Por qué 22? Porque acá, si yo cuento todos, me da 22. Y el problema me dice,
los siguientes datos corresponden a la condición de actividad académica de 22 estudiantes. Entonces yo ya sé que son 22 observaciones las que se hicieron, por ende, 22 es el total de mis datos. ¿Cómo voy a sacar la frecuencia relativa? Voy a dividir el total de la frecuencia absoluta, o sea, voy a hacer la frecuencia absoluta, esto lo pueden hacer manual, acá cómo hago para dividir, ya vamos a ver igual lo de las fórmulas, pero acá cómo divido yo, digo, esto, siempre que empiecen una fórmula en hoja de cálculo o en Excel, para poner una fórmula se pone el signo igual, antes que nada. Y de ahí selecciono qué celda quiero dividir, que es la frecuencia absoluta, y digo dividida en el total de observaciones, que es esta celda de acá. Aprieto Enter y me va a dar la frecuencia relativa, ¿sí? Hago eso con cada una de las celdas, o ya voy a explicar cómo lo puedo estirar, y ahí tengo la frecuencia relativa. Ahora, ¿cómo voy a sacar la frecuencia porcentual? Serían estos datos de acá convertidos en porcentajes, que si lo hago manualmente es multiplicar esto por 100. Si yo multiplico 0,59 por 100, me va a dar 59 y tengo que poner el % porque estoy hablando de frecuencia porcentual. Y así hago cada uno de estos. Y ven que el total da 100%, acá el total da 1, acá el total da 22, que son la cantidad de observaciones. Y para sacar la acumulada, lo que voy a hacer va a ser, la primera celda de frecuencias acumulada va a ser igual, ¿ven?, a la celda de frecuencia porcentual de esa categoría. En la celda siguiente, lo que voy a hacer va a ser sumar la frecuencia acumulada anterior, este 95, ¿cómo lo obtengo? Diciendo 59 más 36, que son los 36 de la frecuencia porcentual de esta categoría que estoy analizando. Y este 100, ¿cómo lo obtengo? Diciendo 95, que es la frecuencia porcentual acumulada anterior, más los 5 que están acá, que es la frecuencia porcentual de esa categoría. Y ahí obtengo el 100%. ¿Ahí se entendió? ¿Un poco mejor? Sí, Mel. Bien. Meli, disculpa, ¿me podés explicar de nuevo la frecuencia acumulada, por favor? Sí, vamos de nuevo. Gracias. Voy a borrar esto, así lo volvemos a explicar. La frecuencia acumulada sería, en este caso, bueno, sacamos la porcentual acumulada, sería el total porcentual, digamos, que se va acumulando en cada una de las categorías que están descritas de la variable. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo acá, la primera categoría son los alumnos regular, ¿verdad? Y saqué la frecuencia relativa, que es, me fui para allá, la frecuencia relativa, que es del 59%, y para la frecuencia acumulada, en el caso que sea la primera categoría, va a ser igual, acá le ponemos igual, a la frecuencia porcentual de esta categoría, ¿verdad? Ahora, la siguiente, para calcular la siguiente, lo que voy a hacer va a ser la frecuencia porcentual acumulada anterior, que en este caso es 59, le voy a sumar la frecuencia porcentual de esta categoría, este 36. Le voy a sumar este 36. Si yo sumo el 59 más 36, me da el 95%. ¿Para qué me sirve la frecuencia porcentual acumulada? Para decir, por ejemplo, que entre alumnos regulares y alumnos activos suman el 95% de los estudiantes observados. Y la siguiente, este 100, por eso siempre fíjense, cuando saco la acumulada, nunca sumo el total de todo. El total, que sería en este caso el 100%, lo voy a obtener en la última categoría. Porque hasta la última categoría ya están observados, ya están contemplados el 100% de los datos. ¿Se entiende, Fer, ahí? Sí, gracias, Meli.
Bien, igual lo vamos a ver, vamos a hacer una partecita práctica con fórmulas y todo, así lo pueden hacer, ya sea en hoja de cálculo Muchas o en gracias, Mel. No, por favor. Bueno, eso sería como la tabla de frecuencia, que es, en estadística se la usa un montón, absolutamente para todo. Lo primero que se hace es armar una tabla de frecuencias. Después, vamos a la parte divertida ahora. Así usamos el Excel o la hoja de cálculo. Yo soy partidaria de usar la hoja de cálculo. Ya, la verdad que me desentendí del Excel. Hace un montón que no lo uso. Pero bueno, he tratado de armar para las dos cosas. Una que podamos hacer en Excel de una forma y les quiero enseñar también mi forma de hacerlo, que es en hoja de cálculo, que también sirve un montón. Y la ventaja de la hoja de cálculo es que se la trabaja en Drive. Entonces, si se te cierra la compu, corta la luz, pase lo que pase, queda guardado. Y dos, al tenerla en el Drive, se la puede trabajar desde cualquier dispositivo donde se abra el Gmail. Entonces, para mí es como lo más accesible. ¿Todos saben cómo abrir una hoja de cálculo? ¿O alguien no sabe esa parte? Yo no la verdad es que, hola Mel, Hola, sí. nunca utilicé la parte esa del Drive. Del Drive. Bien, bueno, vamos a verla. Miren. Yo estoy acá en mi Drive, ¿no? Este es mi Drive personal. Bueno, acá yo tengo creadas todas mis carpetas. En este caso, si quieren chusmear, empieza así, digamos, está en LGU, se llama la carpeta madre, digamos. De ahí está lo que es año 2, semestre 1, y dentro del semestre 1 tengo, bueno, acá estadística, ¿verdad? Por ejemplo, yo estoy en el TP1. Entonces, lo que hago es ir a nuevo, hoja de cálculo, crear y compartir, y ahí se abre una hoja de cálculo que, si ven, tiene exactamente el mismo formato o muy similar a lo que es el Excel. ¿Sí? Que otra forma, por ejemplo, vieron que los datos para el ejercicio 6 estaban acá, la profesora lo había subido en el aula virtual. Que estaban acá, datos para el TP1 del ejercicio 6. Si yo hago clic aquí... Sí, si vos haces clic, se te abre el Excel. La hoja de cálculo en Claro, Excel. yo lo puedo guardar y esto lo puedo abrir en Excel, ¿verdad? Que acá, vean, a mí ya se me descargó el Excel, entonces lo puedo abrir en Excel, o puedo estar en mi Drive y directamente subirlo acá. Ya existe el archivo porque ya lo subí, pero bueno, yo le voy a poner acá conservar ambos archivos y lo subo al archivo y ya lo tengo en el Drive también. Y si no, lo abro en el Excel. No lo van a ver porque no es... estoy compartiendo ahí, ¿siguen viendo? Sí, sí se ve. Sí. Y acá lo tengo en el Excel también y es el mismo archivo. Pero ahí cuidado, porque si lo trabajan en Drive, no es que se va a guardar lo que trabajan en el Drive en el Excel, o si lo trabajan en el Excel, se va a guardar en el Drive. No, ahí ya se convierten en dos archivos distintos. Pero ven que están cargados los mismos datos. La misma tabla la voy a ver en un lado o en el otro. ¿Sí? Entonces, bueno, usemos esto de ejemplo para poder trabajarlo. Lo primero que yo voy a hacer para desarrollar este punto específico va a ser, bueno, abrir el archivo, que es lo que acabamos de hacer, con los datos, ya sea en Excel o en una hoja de cálculo. ¿Sí? Voy a abrir el archivo. Entonces, acá yo les puse que lo ideal, primero, ya sea escribirlo en la misma hoja de cálculo, en el mismo Excel o en una hoja aparte, identificar el total de datos que hay, ¿sí? En este caso particular, acá, esto que dice ID, ¿sí? Que si ustedes ven, tiene un número cada uno de los datos. En este caso nos facilita el conteo de los datos porque no es una variable, sino es como una ID. ID significa como el identificador de cada uno de esos docentes. Entonces, como acá está puesto del 1 al 40,
yo sé que la cantidad de docentes, o sea, la cantidad de datos observados que tengo acá son 40, ¿sí? Otra forma de hacerlo, por ejemplo, que yo acá, en vez de tener, que no tenga ID, que tenga números de documento de los docentes, ¿sí? Que puede pasar que no tenga acá tan ordenado 1, 2 hasta el 40, sino tenga los números de documento o los números de legajos, que también va a ser único para cada uno, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer en ese caso? ¿Cómo hago para contar los datos? Acá. Yo me voy a posicionar acá, que sí lo vamos a ver también en la fórmula, pero la fórmula para contar, si yo quiero saber cuál es el total de datos, hay una fórmula tanto en Excel como en hoja de cálculo que se llama contar, y es poner igual, recuerden que siempre ponemos igual cuando ponemos una fórmula en Excel, y se la pone dentro de una celda. Todos saben que es una celda de Excel, es uno de los cuadraditos de la hoja de cálculo. Lo que sean letras van a ser columnas de la hoja de cálculo y lo que sean números van a ser filas de la hoja de cálculo. Y una celda está compuesta, siempre se le identifica, por ejemplo, esta celda en la que yo estoy posicionada acá es la celda A42. ¿Qué quiere decir eso? Que pertenece a la columna A y a la fila 42. Entonces, si yo me posiciono acá, lo que puedo hacer es poner igual contar, que es la función, porque yo necesito que me cuente la cantidad de, en este caso, IDs que hay, abro paréntesis y le digo, perdón, esta es contará, no contar. Y le digo, contame, selecciono desde dónde quiero que me cuente, desde acá, porque dejo libre lo de arriba donde dice ID, porque ese no es un dato, sino es como mi título, mi carátula. Necesito que me cuente desde el 1 hasta, selecciono, bajo, hasta el 40. Cierro el paréntesis, aprieto Enter y me aparece el resultado, que obviamente va a ser 40, que es mi total de datos. Eso aplico siempre para encontrar N. Este sería N, el total de datos. Bueno, acá los estoy contando, pero si yo veo simplemente los datos, sé que son 40 porque el ID directamente me lo indica, que va desde el 1 hasta el 40. Pero esto porque es muy importante identificarlo de entrada, porque después cuando yo haga la tabla de frecuencia de cada una de las variables, el N siempre va a ser 40, ¿sí? El total de datos siempre va a ser 40, sea cual sea la variable que esté analizando, cualitativa, cuantitativa, no importa, mi población o mi muestra en este caso son 40 datos. Ahora, volvemos acá. Entonces, lo primero que hago es identificar el total de datos, en este caso me guío del número de ID, entonces N igual a 40. Lo segundo que hago, que lo hicimos recién, es identificar y definir las variables, ¿sí? Estudiadas de cada dato que estoy observando. En este caso, las variables se ubican en la fila 1, que sería esta de acá, ¿sí? Y son la categoría, la dedicación, el carácter, la antigüedad, el sexo y la edad. Esas serían las variables de los datos observados, que en este caso son los docentes. Entonces, yo tengo esta tabla que tiene solo datos. Lo que tengo que hacer es armar una tabla de frecuencias y el respectivo gráfico que le corresponda de cada variable identificada, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Si yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables identificadas en este ejercicio, voy a tener 6 tablas de frecuencias, ¿sí? Cada tabla de frecuencia va a representar a cada variable que esté observada en los datos. Entonces, acá, para armar la tabla de frecuencias, la profe lo que hizo en clase, por lo menos en la comisión 1, me imagino que en la comisión 2, en la comisión 1 me imagino que también, fue hacerlo con una tabla dinámica en Excel.
voy a mostrar acá cómo sería el uso de una tabla dinámica. Ahí todos ven, ¿verdad? Porque yo dejo de ver la pantalla ahora, porque estoy en el Excel. Bueno, para insertar una tabla dinámica, lo que tengo que hacer es, primero, seleccionar todos los datos. Selecciono hasta acá. Mel, perdón, no se está compartiendo. Ah, perdón, ahí voy. A ver, ¿cómo puedo hacer para compartirlo? Espérenme un momento, así puedo compartir. Ventana. Claro, es que les puedo compartir pantalla y esto lo tengo en el Excel. A ver si comparto la pantalla completa. Van a ver un... A ver, ahí. Ahí se van a ver todos. Ahí sí se ve. Pero ahí se ve toda la pantalla y ahí se ve el Excel. Ahí sí. Ahí sí. Ahí está Mel. ¿Sí? Sí, sí. Sí. ¿Se ve que selecciono acá? Sí. Sí. Sí, Ah. perfecto. Bien. Igual, Mel, lo que vos estás por hacer lo has puesto, has ido detallando en el resumen, ¿verdad? Sí, está Esto todo está detallado en el detallado. resumen. Sí, sí. Ah, bien. Bien, gracias. Así lo van siguiendo ustedes de ahí y yo lo voy haciendo acá. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser seleccionar. Estos son los datos que yo acabo de descargar, ¿verdad? Del campus. Entonces, selecciono todos los datos hasta el último, desde la fila, recuerden que los números son fila, las letras son columnas, desde la primera fila donde está el ID y las variables, hasta la última fila donde tengo el último dato, y la última columna donde tengo la última variable. Selecciono toda la tabla y voy a ir a insertar tabla dinámica, y acá siempre me voy a fijar que esté seleccionado en hoja de cálculo nueva. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a abrir en la pestaña de al lado. Estas son pestañas. Esta, por ejemplo, que dice dato eje 6 TP1, es mi primera pestaña de este Excel donde yo tengo los datos. Entonces, si yo acá pongo aceptar, la tabla dinámica se me va a abrir en otra hoja. ¿Ven? En la pestaña de al lado en este caso. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? ¿Cómo lo hacía la profesora? Agarraba y decía, bueno, vamos primero con la variable categoría, ¿verdad? Selecciono acá la variable categoría y la voy a arrastrar hasta donde dice filas. Fíjense que yo tengo acá filtros, columnas, filas y valores, ¿sí? Entonces yo quiero que en las filas pongo categorías para que acá me aparezcan, si ven, todas las categorías docentes, que es 706, 716, 728, 740 y 757, ¿sí? Y en donde dice suma de valores, que es el último cuadradito que tengo acá, voy a agarrar ID y lo voy a arrastrar, voy a agarrar ID y lo voy a arrastrar hasta valores. Si ustedes ven acá, el total general da 820. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo esto es sumar todo esto. Y en realidad yo no quiero que me sume, quiero que me cuente cuántas personas, cuántos docentes con categoría 706 hay en mis datos. Cuántos con categoría 716 hay en mis datos. O sea que me arroje la frecuencia absoluta y este total debería dar 40, porque 40 es el total de mis datos. Entonces, para que acá no me sume y me cuente esos datos, lo que voy a hacer va a ser presionar acá, no sé si a ustedes le aparece con el i o con directamente, creo que aparecía otra opción, depende cuál versión de Excel tengan, y acá se pone recuento o cuenta, para que cuente el total. Y ahí pongo aceptar. Y ahí, ¿ven cómo cambia? Mi total de datos es 40, que este es en el total de datos, y acá me aparece
la frecuencia absoluta de cada una de las categorías de mis variables, que en este caso es la categoría docente, ¿sí? Entonces, lo que hacía la profesora era copiar, selecciono la tabla que se me acaba de crear a través de la tabla dinámica, la copian, que lo pueden hacer con control C, y van a una hoja nueva de cálculo y van a pegar la tabla. ¿Qué pasa acá? Cuando la peguen, siempre fíjense que se pegue solo números y valores, porque si no va a quedar asociada a la tabla dinámica anterior, que en este caso nosotros lo vamos a ir cambiando para hacer la tabla de cada una de las variables, ¿sí? Entonces, vuelvo acá. Repasemos. Creo la tabla dinámica de todos los datos. Me enfoco en la primera variable, que sería categorías. Copio, control C, voy a una pestaña nueva y pego los valores, y siempre que sea formato de números y valores. Que queden números y valores. Esta tabla de acá sería mi primera tabla. ¿Qué pasa? Yo la puedo poner un poquito más linda, armar una tabla de frecuencia y decir, bueno, ¿qué es esto? Las categorías docentes, ¿verdad? Para Mary, me falta Mel, ahí disculpa. disculpa, Sí. donde seleccionar y pegar no me sale que no, que está protegida, no sé, que no puedo pegar la tabla. Ya la he seleccionado, pero no la puedo pegar en otra hoja nueva. ¿Por qué? A ver. Rosy, ¿la Sí. has copiado? En esa parte, Mel, creo Sí. que era que la profesora nos enseñaba que teníamos que pegar con valores. Claro, tiene que pegarse solo valores. Eso sí. Se Por eso. selecciona Claro, valores. ¿y cómo haces eso? Voy a insertar la selección y después voy a insertar, ¿verdad? No, seleccionala a este pedacito, digamos, de la tabla dinámica, No, al principio, de la primera hoja. de acá. Esa, ahí. Selecciono todo, Sí, ¿verdad? sí, Ahí sí. voy. Perdón que acá me quedó una sin seleccionar. Selecciono todo, Sí, voy a insertar sí. tabla dinámica. A ver, espera. Es que está como con gris, no está habilitada la mía. No sé por qué. ¿Y estás, Rosy, en Excel o en hoja de cálculo? No, estoy ahí. Voy a abrir la hoja nueva. No tenés que abrir hoja nueva. O sea, La tenés misma que... hoja de selección, no, bueno, no se me habilita, me aparece todo en gris, como que Y no no- está habilitada la celda. Rosy, hacer un documento descargado puede llegar a pasar que te esté pidiendo, hay un botón que dice habilitar edición en la parte Sí, esa superior parte. de la hoja. Eso. ¿A dónde voy? Arriba. Fíjate por acá arriba, Un te tiene que cartelito aparecer en color. un cartelito en color amarillo o rojo que te diga habilitar edición. No. Iniciar, inición y compartir, no me dice. Eso estaría hacia la derecha, es al medio o más. Como te digo, es un botón, se abre una línea arriba de donde dice las letras y ahí tendrías que cambiarlo para que te deje editarlo. No, Si no, no abrirlo me... directamente, así no se te bloquee como lo hace Meli. Si no, Rosy, plan B, anda abriendo una hoja de cálculo o subirlo al Drive del archivo, La tengo abierta. y ahí te muestro cómo, ya seguimos, cómo lo hacemos ahí en hoja de cálculo, que a mí esa es la parte que más me gusta en realidad. En Mel, Drive. disculpa, cuando Drive. vos la seleccionas, cuando Sí. pongo control C y la voy a pegar, ¿cómo haces para que se pegue solo valores? Esa parte Para me que podés... se pegue solo valores, copio acá, ¿verdad? Esta la Sí. copié. Entonces vengo acá y hay dos opciones. Yo puedo apretar control B, que es para pegar, el atajo para pegar, y acá Sí. me va a aparecer esto, Ah, opciones de sí. pegado. Entonces, selecciono ahí y busco el que diga números y valores o valores Formato de únicamente. números y valores. Formato de números y valores. Y ahí se me va a pegar Bien. solo números y Bien. valores. Bien, gracias, Mel. Ahora, ¿qué pasa con esto? Yo lo tengo que armar como una tabla de frecuencias. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si yo me posiciono en cualquier celda, puedo escribir en esa celda.
En este caso, ¿qué dice? Etiquetas de fila, entonces, categorías docentes, ¿verdad? ¿Y esto qué hemos dicho que eran? Las frecuencias absolutas. Entonces acá le voy a poner frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. Se pone un poquito más grande. ¿Ahí se ve mejor? Sí, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué pasa? Yo quiero sacar la frecuencia relativa, ¿verdad? Sí. ¿Cómo voy a sacar la frecuencia relativa? ¿Qué habíamos dicho que era la frecuencia relativa? Era la frecuencia absoluta dividida en el total de observaciones. Entonces, acá voy a poner igual, voy a seleccionar la celda de la frecuencia absoluta, en este caso B3, que es la frecuencia absoluta de la categoría 706, y voy a poner dividido, que es la barrita, en 40, que es el total de observaciones. Y voy a apretar Enter. Y ahí me va a dar la frecuencia relativa de mi primera categoría. ¿Sí? Ahora, pueden sacar la frecuencia relativa de cada una haciendo lo mismo, dividiendo en el total, o hay un atajo que es, me posiciono en la primera fórmula, que es la que acabo de hacer, ¿verdad? He dicho que era la frecuencia absoluta dividida en el total de observaciones. ¿Sí? Sí. Si ustedes se posicionan acá, fíjense que acá arriba aparece, no lo puedo, ahí. Acá arriba es como, acá tengo escrito la función que acabo de escribir acá, que es la división, ¿verdad? Si yo quiero que en este caso el total de observaciones, que sería el número 40, quede fijo, ¿por qué? ¿Por qué fijo? Porque voy a dividir, después quiero dividir 21 en 40, 2 en 40, 2 en 40 y 11 en 40. Entonces, como que todas las frecuencias relativas van a estar divididas en 40. Yo quiero que para todas estas celdas el 40 quede fijo, me voy a posicionar acá y le voy a poner signo peso a la letra B, que sería la columna, y a la fila, al 8, que sería la fila, al 3, perdón. Ah, no, al 8, claro. Y aprieto Enter. Este no se modifica, queda igual. Pero eso me da la posibilidad de que si yo lo arrastro hasta el final, me saca directamente las frecuencias relativas de todo. Muy fácil. Perdón, Mel, ¿Podés ¿podés volver a repetir? Es que no estaba viendo. Obvio, vamos de nuevo. ¿Cómo habíamos dicho que tengo que sacar la frecuencia relativa? ¿Qué era la frecuencia relativa? Era la frecuencia absoluta dividido en n, ¿verdad? Sí. El total de observación. Yo sé que este es n. Y 40 es n, que es el total de observación. Entonces, ¿cómo voy a sacar la frecuencia relativa acá? Voy a poner igual, voy a seleccionar la frecuencia absoluta, voy a poner dividido, que es la barrita, y voy a poner, seleccionar la celda donde está el 40, que es el total de observaciones. Y voy a apretar Enter. Sí. Esto lo puedo hacer para cada una de las celdas. Quiero sacar la frecuencia relativa, o agarrar, posicionarme acá, que ya escribí la fórmula, y ponerle signo peso, que, bueno, en mi compu es con Shift y el 4, Sí. adelante del B, en este caso, que sería de la columna, y adelante del 8, que sería la fila. Y le aprieto Enter. Y ahí me permite, si yo estiro, sacar la frecuencia relativa de todos. Si ven, la primera es B3, que sería la frecuencia absoluta para 706, dividido en 40, que es el total de observaciones, que es B8. Si voy a la siguiente fila, me dice B4, que es la frecuencia absoluta para la categoría 716, dividido en B8, si el B8 se mantiene fija esta celda, porque ahí está el total de observaciones. Sí. ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, Sí, sí. perfecto. Bien. Sí, Mel, pero a mí me da como error. Estás poniendo... El signo peso va delante del B2, o sea, del... de la B y del 8 Sí. en este caso.
tiene que ir delante de la letra y delante del número. O sea, tiene que ir signo peso, letra, signo peso, número. Sí, puse pero dejando espacio después del igual o no. No se deja nada Todo de espacio. junto. Bueno, Nunca. puse signo peso delante de B2 y después viene la barrita de división y el signo No. peso delante de B7. Fíjate, Lu, que el B2 en tu caso no tiene que ir con signo peso, porque esa es la celda que va a ir cambiando a medida que yo arrastre la fórmula. No, perdón, me posiciona en 0,1, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí, ¿a dónde le pongo el signo pesos? Después de la barrita, Ah, el de adelante no. no, el de adelante no. Ah, bien. Pues le puse a los dos. No, claro, después de la barrita, porque el signo peso lo que me permite es dejar fijo la celda en la que yo voy a dividir, en este caso, todas las frecuencias absolutas, que sería el total de datos. Bien, bueno, gracias. Avísame si sale. Y ahora, ¿qué más voy a sacar acá? No me deja. Esperen que se me trabó. Ahí está. Bueno, y ahora voy a sacar la frecuencia porcentual, ¿verdad? Acá, ¿qué pasa? Porque es muy importante tener cuidado cuando use el Excel o la hoja de cálculo. Si yo lo hago a mano, ¿qué habíamos dicho? Que la frecuencia porcentual es este valor, ¿verdad? La frecuencia relativa multiplicada por 100, ¿verdad? Pero siempre tiene que estar expresado como porcentaje. Si yo multiplico acá por 100, que la función en Excel para multiplicar es, elijo la celda, pongo asterisco, el asterisco es lo que sería el signo por, y ahí pongo 100 en este caso, me va a dar 10, ¿verdad? Pero yo necesito que esto esté expresado con porcentaje, ¿o no? Porque estoy hablando de la frecuencia porcentual. Si yo le pongo para que lo exprese en porcentajes, miren lo que pasa. Acá está el porcentaje. Voy a inicio, acá, y acá está el porcentaje. Si yo le pongo porcentaje, me va a aparecer 1000%. Entonces, esto ya está puesto para que sea porcentaje. Lo que yo tengo que hacer es poner en esta celda, hay dos formas de hacerlo. En frecuencia porcentual, voy a poner igual y voy a seleccionar directamente la celda de frecuencia relativa y voy a apretar Enter, ¿sí? Acá ya queda con el porcentaje porque ya le había puesto antes, y de ahí voy a estirar y me va a aparecer todo en porcentaje. No tengo que poner signo peso, nada, porque en este caso yo quiero que se copie tal cual, la frecuencia relativa está acá, acá. Acá, por ejemplo, que no tengo el porcentaje todavía, sería, yo quiero acá sacar la frecuencia relativa, va a ser esto. Mira, paren que voy a eliminar esta. Acá quiero sacar la frecuencia porcentual. Entonces digo, va a ser igual a esto, o otra forma de hacerlo es copio acá, control C, selecciono todo y pego acá, y también solo valores, siempre solo valores porque tiene que estar igual. Es exactamente lo mismo que la frecuencia relativa. Y una vez que tengo acá, voy a inicio en el Excel, acá, y selecciono porcentaje. Y ahí queda expresado en porcentaje. ¿Sí? O sea, no usen la fórmula en Excel de multiplicarlo por 100, porque ahí no tiene sentido. Directamente lo expresan como porcentaje. ¿Por qué? Porque la frecuencia porcentual es la frecuencia relativa expresada en porcentaje. Exactamente eso. Y una función más para que tengan en cuenta, si yo quiero sacar el total de frecuencia relativa, me voy a posicionar en esta celda, voy a poner igual y quiero que me haga la suma. Escribe suma. Abro paréntesis. Siempre en el Excel, recuerden, o en la hoja de cálculo, para expresar una función, va el signo igual. De ahí, ¿qué función quiero expresar? Y siempre entre paréntesis, lo que yo le quiero indicar que me haga. En este caso, yo quiero que me sume. ¿Qué quiero que me sume? Selecciono todas las celdas,
cierro el paréntesis y aprieto Enter. Y ahí me va a sumar 1. Y para las frecuencias porcentuales hago exactamente lo mismo. Suma, abro paréntesis, quiero que me sume todo esto, cierro paréntesis, me suma el 100%. ¿Se entiende? Estos serían los totales. Y acá me quedaría armada mi tabla de frecuencias. Ya le puedo poner acá bordecito, toda la cuestión. Queda mi tabla de frecuencia, mi primera tabla de frecuencia, que sería para lo que son categorías docentes. ¿Sí? Tarea para la casa, que ya lo hicimos en clase igual. Hay que armar una tabla de frecuencia exactamente así para cada una de las variables cualitativas que tiene el práctico. Si quieren, vemos una más, cómo hago para armar otra variable. Voy a la hoja de la tabla dinámica, agarro donde había puesto categoría en las filas y lo saco de acá, lo vuelvo para arriba. Ve que se va ahí categoría. Y digo, bueno, ahora quiero que me arme la tabla de dedicación. Agarro la variable dedicación y la arrastro a esta fila. Y ahora tengo acá los datos para la variable dedicación. Copio esto, voy a mi otra hoja de cálculo, perdón, a mi otra pestaña, lo pego, me aseguro que esté pegado solo números y valores, y de nuevo, acá va a ser dedicación, la variable, acá va a ser, yo quiero sacar frecuencia absoluta, esto se puede copiar y pegar, frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia porcentual. Ya tengo las absolutas, entonces, ¿cómo voy a sacar la relativa? Voy a decir esto dividido en esto. Para poder estirar la fórmula, le voy a poner signo peso, dar Enter, y estiro la fórmula. Acá quiero que me sume. Voy a poner igual, suma, abro paréntesis, sumo todo, cierro paréntesis, me queda 1. Y acá quiero sacar la porcentual. Entonces, yo quiero que sea igual a esto. Lo estiro y voy a ponerle el porcentaje. Y ahí, bueno, le ponen colorcito, la arman como quieran. Así quedaría la de dedicación. Y así hay que hacer con cada una de las variables. ¿Con cuáles vamos a hacer de esta forma? Con las que sean cualitativas. O sea, en este caso, categoría, dedicación, sexo, ¿cuál otra podría ser? Carácter, nada más. Esas 4. ¿Hasta acá se entiende cómo es lo de la tabla dinámica? Sí, sí. Sí, Mel. Re bien. Bien, si no, A mí me ibas a explicar que me he quedado ahí, ya he encontrado la habilitar edición. ¿Ya está, Rosy? Me aparece, pero tengo que volver de nuevo. ¿Puede ser? O sea, volver a descargarlo. Sí, lo selecciono y ahora ¿qué hacía? Bien, lo Habilita seleccionás. edición. Habilita edición. Sí, habilita edición, eso antes que nada. Sí. Y ahora la Seleccionás selecciono. todos los datos, Sí. vas a insertar Sí. tabla dinámica. Sí. Acá fíjate que diga hoja de cálculo nueva y ponle aceptar. Hoja de cálculo. Sí, aceptar. Aceptar. Y se te va a abrir esto. Acá así, Sí. ¿verdad? Sí. Entonces ahí, elegí cuál variable querés trabajar primero. Por ejemplo, vamos con carácter. Sí. Selecciona la carácter y desplazala hasta donde dice filas. Sí. Ah, la arrastro. Sí, sí, para que yo la puse Sí. 2 veces. Sí. La saco de acá. Y selecciona ID y arrastrarlo hasta donde dice suma valores. ¿A dónde está ID? ID te tiene que aparecer la primera variable.
no variables, sino el primer dato que tenés es el ID. Sí. ¿Selecciono? Seleccionalo y arrastralo hasta donde dice suma, el signo suma y valores, hasta este cuadrito. De acá. Sí. El Sí. último. Sí. Y ahí selecciona el cuadrito que tienen ahí al costado un iconito. Sí. Y en vez de suma, elegí recuento. Y pone aceptar. No, ¿a dónde está el no sé qué toca. Se te ha ido. No importa, volvé atrás. Sí. Fíjate que esté puesto que diga cuenta de ID acá. O sea, que Sí. diga ID en valores. Sí, ahí dice. Aprecha ahí al costadito, hace clic. Sí, a la derecha. Sí. Y te aparece campo de origen ID, nombre de campo, cuenta ID. Y acá te dice resumir por y ponele recuento o cuenta, te va a aparecer. No, ¿a dónde es eso? ¿No te aparece este cuadrito? No. ¿Y ya pusiste ID acá en donde dice valores? Sí, ya lo rastré ahí. ¿Ya lo arrastraste ahí? Apriétale al lado, tiene que tener como un iconito. Ve que acá aparece como una I. Mira. Pero creo que en los otros va a aparece como una flechita ahí. Y si no, fíjate haciéndole clic derecho. En ese, ahí que selecciono. Sí, me aparece bajar, mover el final, mover al filtro de informe. No, no me aparece ese cuadro. Ah, fíjate si te aparece como algo que diga configuración. Sí, configuración de campo de valor. Entra ahí, configuración de campo. Sí, pongo cuenta. Y ahí pone cuenta, exactamente. Ah, Y pone bueno. aceptar. Sí. ¿Ahí está? Sí. Bien. Y ahora lo que haces es seleccionar, te vas a una hoja nueva y pegas solo los valores. Solo ¿Cuál formato de valores. Selecciono esa fila. Selecciona la tabla que se te armó. Toda la tabla. Toda la tabla. La copias y vas a la hoja nueva. Una hoja nueva. Sí. La pegas. Y fíjate que Control C, ¿verdad? Control C, aprieta Control C y te va a aparecer como este iconito de pegado. Sí. ¿Dos? Claro, vos seleccionás B2 o selecciona, la pones igual y selecciona la celda de la frecuencia absoluta. Ah, la donde dice 446. Vos 446. Así me dice. ¿No te da 40 en total? No, 8. No te tiene que dar 40. Volvé atrás. Porque eso, fíjate, por eso Sí. cuando armamos la tabla dinámica, vos tenés que fijarte que el total de datos tiene que ser el total de observaciones que tenés. Entonces tiene que ser sí o sí 40. Por eso le pones a la cuenta ID la opción para que te cuente, no para que te sume. Ahí en configuración tiene que poner contar, que tiene que quedar así, como está acá. Y fíjate que todos los totales dan 40. Por eso le decía, siempre que armen las tablas de frecuencias,
en este caso, donde tenemos los datos todos en una sola tabla, de las tablas de frecuencia, los totales siempre van a ser los mismos, porque es el total de observaciones que yo tengo. Entonces hay algo que he hecho mal, ¿verdad? Fíjate en, volvé acá a la tabla dinámica, Sí, ahí estoy volviendo. y fíjate que donde diga valores, que te diga cómo se pide, Espera, insertar. Tabla dinámica. Dame nueva hoja de cálculo, ¿verdad? No acepto y sí, o acá cualquiera, la tiene que que poner sea, no categoría, me importa. habías dicho, ¿verdad? No, tengo que ir a cuenta, entonces, porque me da suma. Claro, pero mira, primero, o sea, una de las variables, por ejemplo, categoría, ponela en donde Sí. filas. Sí, la llevo a fila, ¿verdad? Sí. Sí. Y el ID, llévalo a valores. Sí, es que me figuran dos, suma de categoría y suma de ID. No, sacá suma de categorías. ¿Y cómo la sacaba? La seleccioná y la subí para arriba. Chao, se fue. ¿Cuál saco? La de categoría, ¿verdad? Sí, 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 que te quede ID para sumar. Ya la Solo saqué. ID. Sí, solo ID me da 820. Por eso, ahí vos seleccionás, apretá el costadito, volvé a donde diga configuración. Sí, sí. Y ahí pongo cuenta. Pone cuenta, que acá es recuento. Sí. Y pone aceptar. Ahí y me da fíjate que me quede 40. Sí, ahí me da 40. Bien. Y ahí trabajás la tabla de frecuencia como la venimos haciendo para cada uno. Bueno, voy a hacer un gráfico, así avanzamos. Les muestro acá cómo sería un gráfico. Para graficar, se puede graficar lo que es la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa. O la frecuencia porcentual, digamos. Elijo cuál quiero graficar. Por ejemplo, que yo elija la frecuencia absoluta, ¿verdad? Y en este caso tengo las categorías docentes, que es una variable cualitativa. Entonces voy a graficar con un gráfico de barras simples. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a seleccionar las categorías y voy a seleccionar las frecuencias absolutas. Fíjense que quede seleccionado únicamente en la selección, digamos, que haga de las celdas, categorías, todas las categorías y todas las frecuencias absolutas. No selecciono el total. Voy a insertar. Acá tengo gráficos y elijo, por ejemplo, el de columnas. ¿Tiene gráfico? No, espera. Momento. Uy. No me estoy graficando bien. Voy a insertar gráficos. Acá. No, me toma como dos variables. Si no selecciono acá. Insertar, gráfico, ahí está. Chicos, Ahí. si se pueden silenciar, por favor, porque se siente el eco. A ver, si tienen... ¿Ahí se escucha mejor? Sí. Bueno, ¿han visto cómo hacer el gráfico? Lo repito igual por las dudas. Selecciono las categorías, selecciono la frecuencia absoluta, solo los valores para graficarlo. Voy a insertar gráficos recomendados y elijo el de barras, simples. Y acá puedo elegir, por ejemplo, el que más les guste. A mí siempre me gusta que queden expresados los valores
y acá ponerle el título que trae el gráfico, que sería, por ejemplo, docentes de la facultad X, según categorías docentes. Y me queda el gráfico expresado. Acá abajo voy a tener las distintas categorías que están acá, y acá cada barrita va a mostrar la frecuencia absoluta de estas categorías. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Se entiende o no? Sí. ¿Y qué nos va a comer? ¿Alguna duda hasta acá de lo que es el Excel? No, Messi se entiende. Bien. Meli, disculpa, Sí. para vos realizaste la tabla, digamos, profesora supuestamente te da todas las variables, ¿verdad? ¿Cómo? Perdón. ¿Alguien? Rosy, ¿podés apagar el micrófono? Así. Creo que ahí hay eco. Ahí está. De nuevo la pregunta, perdón que no escuché. Sí. Usted hace la tabla según las variables que le da la digamos, profesora. Exactamente. En realidad, la profesora lo que da es la tabla con todos los datos de esos 40 docentes que estamos analizando, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que hay que hacer es una tabla de frecuencia por cada una de las variables que figuren en esos datos, en esa tabla de datos generales que ya nos da. Una de las formas de hacer eso es con la tabla dinámica en Excel, que es como lo explicaron en clase. Yo particularmente uso otra forma, que si me permiten les voy a explicar simplemente. Cualquier cosa, mañana seguimos, hacemos otra clase. Pero ahí, cuando vos aplicás la, digamos, fórmula para cada, digamos, variable, o sea, cada uno tiene su, digamos, propia, digamos, fórmula. En realidad, cada variable tiene su tabla de frecuencias. ¿Y cómo la saco? ¿Cómo armo cada una de las tablas? Para eso armo la tabla dinámica y lo que voy haciendo es, según la variable que yo quiera analizar, que ya hemos detectado. El primer paso que hemos dicho es decir, bueno, ¿cuántas cantidades de observaciones tengo? 40, ¿verdad? Sí. Y el segundo paso es identificar cuáles son las variables. ¿Cuáles van a ser las variables en este caso? Todas las que están acá. En la fila. En la fila, en la primera fila, estas son las variables. Sí. Entonces, cuando yo voy a la tabla dinámica, acá, si se fijan campos de la tabla dinámica, me van a aparecer todas las variables. Entiendo. Y entonces, vos desde ahí desplazás hacia acá, donde está. Exactamente, Digamos, columna, ya sea por, digamos, categoría, sea claro, hago de a una. Primero arrastro categorías. Sí. Y ahí directamente acá me van a aparecer todas las categorías, las posibles categorías docentes. Ajá. Que figuran en estos datos. Son todas las que están acá. Claro. ¿Dónde está acá? Acá. ¿Y cuándo aplicas la fórmula? La fórmula para sacar las frecuencias. Claro. ¿Cuándo? Bien. Una vez que yo creo esta tablita, la copio y la pego en otra hoja, ¿verdad? Sí. Cuando la tengo pegada, a mí me parece solo esta parte, que sería las categorías docentes. Acá obviamente le cambié el nombre. Sí. Y el dato que me arroja, que puedo obtener de la tabla dinámica, es la frecuencia absoluta de cada una de esas categorías docentes. Que serían estos datos de acá. Que si ves, acá, volvemos a la tabla, son todas estas de acá. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 4 profesores que tienen la categoría 706, 21 que tienen la 716, 2 que tienen la 728, 2 la 740 y 11 la 757. ¿Sí? Sí. Entonces,
una vez que yo tengo las frecuencias absolutas, que esa ya directamente me las arroja la tabla dinámica, para eso hago tabla dinámica, para poder obtener el desglose de lo que serían las categorías y la frecuencia absoluta de cada una de las categorías de esa variable. Para obtener la frecuencia relativa, lo que voy a hacer va a ser dividir la frecuencia absoluta. ¿Cómo hago para dividir? Pongo igual, selecciono la celda, pongo la barrita, que es de división, y divido en el total de observaciones. Y ya me lo arroja la tabla dinámica, que es lo que yo copié y pegué acá. Y aprieto Enter. Puedo hacer esto en cada una de las celdas para obtener la frecuencia relativa, o la primera fórmula que apliqué, ponerle el signo peso al segundo dato, a lo que está después de la barra, que sería la cantidad de observaciones, el total de observaciones, para que después yo arrastre la fórmula y cada una de estas frecuencias se va dividiendo en este total. Y ahí, para obtener el 1, hago la suma, abro paréntesis, sumo todo esto, selecciono todo lo que quiero sumar, cierro paréntesis y aprieto Enter. Disculpa, y la, digamos, formulita que has puesto arriba donde dice frecuencia relativa, ¿cuál era? Discúlpame. Esta de acá, Sí. la voy a escribir acá al costadito. Para sacar la frecuencia relativa, está todo esto igual escrito en el resumen que pasé, ¿no? Ah, Ahí la tienen escrita la fórmula. No voy a poner igual acá porque si no, no me va a dejar escribir, pero la fórmula es igual, y ahí yo tengo que seleccionar la celda, que acá sería B4, pongo dividir, y pongo ¿en qué quiero dividir? En B8, y aprieto Enter. Esto, yo necesito que B8 quede fijo. Entonces a B8 le voy a poner signo peso a la B y signo peso al 8, antes. Y esta fórmula me va a dar este resultado, que es 0,1 acá, y cuando la estire, me va a dar el resultado de cada frecuencia relativa de las categorías. ujú, ¿Sí? ujú. Sí. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bien. Bueno, si les parece, a ver. Bueno, esto sería para variables cualitativas. Lo que teníamos que hacer así con tabla dinámica era para hacer la tabla de frecuencias de cada una de las variables cualitativas. Entonces, aprovechen para practicar y hagan una tabla para categoría, una tabla para dedicación, una para carácter y una para sexo. Y hacen el grafiquito correspondiente para cada una. Lo que es carácter y sexo se puede hacer con gráfico de torta porque son solo dos variables. Entonces les pueden hacer el grafiquito de torta y van a ver que les aparece ahí el porcentaje de cada uno. Y la categoría y la dedicación, mejor hacerlo con barra porque son más de 2 categorías dentro de esa variable. Acá están todos los pasos que vimos recién. Estos 8 pasos serían de cómo hacer la tabla dinámica, lo que acabamos de ver, ¿verdad? Ahora, para avanzar un poco, acá yo puse otra alternativa para armar la tabla de frecuencias de cada una de las variables, que sería hacerlo en hoja de cálculo. Esto sería no utilizar tabla dinámica. A mí no me gusta utilizar tabla dinámica, sino me gusta como diseñar mi propia tabla, ¿sí? Lo voy a hacer para la frecuencia. Si quieren, vamos con una variable cuantitativa. Así vemos cómo crear una tabla para una variable cuantitativa. No sé cómo lo ven. ¿O quieren que sigamos con la cualitativa? Con la cualitativa está bien. ¿Cuál, Roque?
Cualitativa estaría bien si querés. ¿Cuantitativa o cualitativa? Perdón, no escuché. Cualitativa, perdón, tengo baja señal. ¿Cualitativa? ¿Qué cambia mucho, Meli, con la cuantitativa? Con la cuantitativa sí, porque ahí hay que aplicar fórmulas de intervalo en la misma celda. Pero no es tan complicado. O sea, el diseño de la tabla va a ser el mismo. Lo que va a cambiar va a ser cómo obtener la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa. Y para lo que es una tabla de frecuencia de una variable cuantitativa, yo no lo hice con tabla dinámica. No lo vimos igual en la comisión 2 como lo hizo la profe. No sé si hay alguien de la comisión 1 que entiendo que si hicieron este punto, si lo hicieron con tabla dinámica o no. Si alguien puede aportar ese dato. Mel, Sí. de esa variable, lo que es antigüedad y edad, no entendí la fórmula que utilizas para sacar la variable, digamos, para hacer para hacer la tabla. Bien. Bueno, vamos No con sé esto de- entonces. Ajá. Si quieren. Esta puse yo el ejemplo la edad, que va a ser como, creo que la que mejor se va a entender. Mira, esta sería igual, o sea, igual vamos a tratar, voy a hacer una cualitativa y una cuantitativa para que vean cómo se lo hace sin tabla dinámica. ¿Cómo sería esto? Yo tengo acá, esperen que esto lo saqué de acá. Tengo acá mis datos del ejercicio 6, ¿verdad? Sí. Acá yo lo tengo en hoja de cálculo. Si lo trabajan en Excel sería exactamente igual, ¿no? Esto ya es lo mismo para cualquiera de las dos herramientas que quieran utilizar. Paren que acá voy a aprovechar y voy a compartir directamente. Me dan un segundo. Ya puedo compartir la ventana. Y yo lo puedo ir viendo. Ahí se ve, ¿verdad? Sí. Tengo los mismos datos que veía recién, ¿sí? Ahora, lo que yo quiero acá, lo voy a hacer de 0, 0, 0, esta hoja está vacía, sí. Acá tengo una hoja limpia, vacía, te voy a poner acá al lado para que se entienda. Voy a mover un poquito. Acá yo tengo en esta pestaña los datos y al lado tengo una hoja vacía en la que voy a trabajar, ¿sí? Lo primero que yo voy a hacer es decir, bueno, voy a trabajar con la variable edad, ¿sí? Cuando ustedes vayan a trabajar con una variable cuantitativa que tenga muchos datos, en este caso, si ustedes ven la distribución de los datos en cuanto a la variable edad, que es esta columna de acá, 54, 50, 42, 56, pi, hasta el final me da 44. Hay un montón de edades, ¿sí? ¿Qué necesito yo identificar? Lo primero que voy a necesitar identificar, ¿cuál es la edad mínima y cuál es la edad máxima? ¿Por qué? Porque esos datos, o sea, desde el mínimo hasta el máximo, va a estar toda la distribución de mis datos, ¿sí? Y como son muchas edades variadas, en este caso yo tengo que armar intervalos de clase, ¿sí? Para poder agrupar, sería, los distintos datos en cada intervalo. Dicho de una forma más sencilla, si yo le presto atención a los datos, puedo ir viendo y diciendo, a ver, ¿cuál puede ser el menor? Acá tengo un 32, que hasta el momento es el más chico. Puedo seguir buscando, llego a un 27, lo voy a marcar acá, y decir, bueno, este parece ser hasta el momento el más chico, y sí, no hay más chico que 27. Entonces 27 puedo decir, este es el mínimo, ¿verdad? Sí. Y acá digo, 69 es el máximo. Yo ya me lo estudié de memoria, pero también hay fórmulas para sacar esto. Por eso, se puede trabajar manualmente, viendo los datos, o siempre aplicando una fórmula. Si quieren, yo les enseño a aplicar la fórmula, que para mí sería como lo más óptimo de hacerlo. Yo quiero sacar, la variable que estoy por trabajar es la edad, ¿verdad? Entonces quiero sacar la edad
mínima. ¿Cómo voy a sacar la edad mínima? Hay una fórmula en Excel o en hoja de cálculo, que si yo pongo igual, pongo min, miren lo que dice acá, valor mínimo de un conjunto de datos numéricos. Ah, bien. Abro paréntesis. Recuerden que siempre una función en una hoja de cálculo o en el Excel va a estar expresada por el igual, la función que quiero aplicar, y entre paréntesis yo le voy a indicar qué es lo que quiero que haga. ¿Sí? Entonces, yo pongo mínimo, abro paréntesis, voy a la pestaña donde están mis datos, que es la pestaña del lado, datos de ejercicio 6 en este caso, ¿verdad? Selecciono desde el primer dato hasta el último, donde tengo las edades. Cierro el paréntesis y aprieto Enter. Me aparece el 27, que es la edad mínima. Bien. ¿Se entiende? Sí. Ahora, el otro dato que yo necesito, todo esto está escrito ahí en el resumen que pasé, ¿no? Esta es la parte práctica para que vayamos viendo cómo se hace. Yo necesito la edad máxima también, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a calcular la edad? No, edad. Acá es la edad máxima, ¿verdad? ¿Cómo voy a calcular la edad máxima? Voy a poner igual, voy a poner max. Y acá ven que la primera me dice valor máximo de un conjunto de datos numéricos. Entonces, voy a abrir paréntesis, voy a ir a los datos del ejercicio, voy a seleccionar la columna, el conjunto de datos de las edades, voy a cerrar paréntesis y voy a apretar Enter. Y me aparece 69. Bien. ¿Sí? Esta le pongo entre comillas, si quieren acá, como la fórmula es igual, min, abro, selecciono los datos y cierro. Y aprieto Enter. Bien. ¿Sí? Y acá igual, pero con max. Voy acá arriba. Acá. Con max. ¿Sí? Acá tengo la edad mínima y la edad máxima. Entonces, ¿qué me dice la teoría a mí cuando tengo que armar intervalos para expresar mi tabla de frecuencias? Hay formas para calcular la amplitud de un intervalo. Yo acá lo puse. ¿Cómo calcular la cantidad aproximada de clases? Hay dos posibilidades, que una es decir 1 más 3,3 logaritmo de n, y otra es la raíz cuadrada de n. N siempre estamos hablando de la cantidad de datos. Y también lo que se puede calcular es la amplitud aproximada que va a tener cada uno de esos intervalos, que sería el máximo, que es lo que acabamos de sacar, menos el mínimo, el valor mínimo, dividido en la cantidad de intervalos de clase que yo calcule. ¿Sí? Entonces, también se lo puede hacer a ojo. Si son buenos con eso, se pueden mirar los datos y decir, bueno, a ver, si yo tengo la edad mínima, que es 27, y la edad máxima, que es 69, tengo que calcular los intervalos. Los intervalos siempre tienen que tener la misma amplitud. No puedo considerar un intervalo que sea más amplio que otro. ¿Qué es la amplitud? Es la cantidad de datos, de números en este caso, que están comprendidos dentro del intervalo. En este ejemplo, yo lo que hice fue elegir que la amplitud del intervalo sea de 5. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, en el primer intervalo voy a contar los años de los docentes que tengan entre 25 y 30 años. En el segundo intervalo van a estar los docentes que tengan entre 30 y 35 años, y así sucesivamente hasta llegar a 65 y 70. ¿Qué me tengo que asegurar yo? Que tanto el valor mínimo como el valor máximo de mi conjunto de datos estén
por lo menos, o sea, no por lo menos, tienen que estar sí o sí incluidos en algún intervalo de clase que haya definido, ¿sí? En este caso, obviamente, el valor mínimo va a estar en el primer intervalo, entre 25 y 30 está el 27, y el valor máximo, que es 69, va a estar entre 65 y 70, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cómo voy a hacer esto? Yo voy a elegir intervalos de clase con una amplitud de 5, ¿verdad? De 5 años. Acá, para crear la tabla de frecuencias, ¿sí? Recuerden que primero yo ponía la variable, que en este caso estoy hablando de la edad. Voy a poner la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual, ¿sí? Acá voy a escribir cada uno de los intervalos. Yo, para avanzar, lo voy a copiar de acá, que ya lo tengo hecho. Esta es antigüedad, esta es edad. Yo donde me confundí, Mele, porque lo hice manual comparando con la tabla tuya, es hasta dónde en cada intervalo. Ajá. Y después lo comparé con el tuyo y vi que no me daban los números y lo volví a hacer, porque no incluye, digamos, de 25 a 30 no incluye el 30, por ejemplo, Claro. tuve que hacer todo de nuevo. Claro, yo lo hice así. También puede estar definido como que no incluye el 25 e incluye el 30, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, eso también depende de cómo cada uno arma el intervalo de clase. Claro. En este caso yo puse que incluya al primer valor, por eso está entre corchetes, si ven acá está entre corchetes, Sí. y el segundo valor va con paréntesis porque no está incluido. ¿Qué quiere decir esto? Que acá lo que tengo que calcular es la cantidad de docentes que tienen 25 años hasta 30. ¿Pueden tener 25? Sí. ¿Pueden tener 30? No. Claro, no, es que yo cuando lo hice manual no vi ni el corchete ni el paréntesis, por eso vi los números nada más, entonces ahí me dio mal y lo tuve que volver a hacer el conteo y ahí sí me daba el conteo. Bien, perfecto. Lo importante es acá el total me tiene que dar 40, sí o sí, ¿verdad? Sí. Entonces. Meli, ¿eso vos lo has tipeado los intervalos lo has tipeado o tenés una fórmula para...? No, los tipeo. Ah, bien, bien. Lo acabo de copiar y pegar para hacerlo más rápido, pero es tipearlo, ¿no? Es buscar cuál es el corchete en la compu, que en la mía, para ver si lo puedo poner. Perfecto, no, pensaba que había alguna fórmula. No, Vivi, esa me falta, ya voy a averiguar si Bien, se puede. bien. No la Gracias. tengo todavía. El 9 tenés los corchetes. ¿Cómo, Roque? Arriba del 8 y el 9 tenés los corchetes en los teclados normales. Del 8 y del 9. Los paréntesis tengo acá yo en eso. Sí, yo también tengo paréntesis, no tengo corchete. Sí, yo no tengo corchete tampoco. Bueno, están yo creo, después de la P, ¿verdad? Sí. Después de la P y me imagino que... Después de la ñ. Ah, sí, después de la ñ tengo yo también. Yo lo tengo arriba de la ñ, después de la P, pero por ahí están. Lo buscan y lo ponen. Acuérdense que donde está el corchete es que se incluye ese, donde está el paréntesis es que ese no está incluido. Y fíjense que acá, o sea, si acá he puesto 30, acá vuelvo a poner el 30 porque, bueno, yo la considero continua la edad, una variable continua. Sí. Entonces, por eso, siempre donde termina un intervalo, el otro sigue en el mismo número. Si acá yo hubiese incluido el 30, lo pongo cerrado el 30, acá lo tengo que poner pero abierto. Para eso hemos visto intervalos en técnicas cuantitativas. Bien. Para ver cuándo está incluido y cuándo no, ahora nos sirve como anillo al dedo. Ahora, ¿qué fórmula voy a aplicar acá yo si quiero que? Acá yo tengo mis datos del ejercicio 6, donde acá tengo las edades, ¿verdad? Yo lo que quiero que me haga el Excel o la hoja de cálculo es que en esta celda de acá me sume la frecuencia absoluta de los datos, ¿sí? De la variable edad que tengan entre 25 y 30 años.
¿Cómo voy a hacer esta fórmula? La fórmula se expresa de la siguiente forma. Se pone el igual. ¿Se ve ahí, verdad? ¿Cómo voy escribiendo la fórmula o lo pongo más grande? Sí se ve, Beli. Se ve. ¿Se ve? Bien. Pongo el igual. Pongo. No importa si la ponen con minúscula o mayúscula. Yo la voy a poner con mayúscula para que se vea bien. Contar, punto, sí, punto, conjunto. Esta es la función que yo quiero que haga. ¿Por qué le llamo contar, punto, sí, punto, conjunto? Porque yo necesito que me cuente respetando dos condiciones. Una, que sean los que tienen 25 años o más, y otra, que sea los que tienen menos de 30 años. ¿Sí? Son dos condiciones que yo le estoy dando a esta función. Entonces, voy a abrir paréntesis. Disculpa, Meli, ¿podrías empezar desde donde está la, digamos, frecuencia absoluta? Sí, ahí estoy en frecuencia absoluta, ¿no? Sí. Vuelvo acá. Yo ya identifiqué los intervalos de clase, Sí. ¿verdad? Sí. Hasta acá, ¿todo bien? Que serían como los intervalos de mi variable. Sí. Quiero calcular la frecuencia absoluta. ¿Qué habíamos dicho que era la frecuencia absoluta? Era el total de observaciones que pertenecen a este intervalo de clase, ¿sí? Si yo lo hago manual, voy a ir a los datos y de cada uno de estos voy a ver cuáles tienen entre 25 y 30 años, no incluido el 30, ¿sí? Entonces voy a buscar, yo ya sé, porque ya lo hice, que es uno solo, que es el 27. Pero, por ejemplo, que yo acá tenga un 28, un 25, todos esos tendrían que estar incluidos, lo tendría que contar cuántos son e incluirlos acá, en la frecuencia absoluta del intervalo que es entre 25 y 30, ¿verdad? Sí. Bueno, en este caso son 40 datos, entonces yo podría ponerme a hacerlo manualmente. Pero ¿qué pasa si yo tengo 3.000 datos, por ejemplo? Voy a perder la vida contando y seguro lo voy a contar mal, ¿o no? Entonces, lo que se hace es aplicar una fórmula. Para eso sirve la hoja de cálculo y el Excel. Se utilizan las fórmulas para poder como resumir los datos. La fórmula que voy a usar acá para sacar la frecuencia absoluta va a ser igual contar punto sí punto conjunto. Esa es la fórmula, ¿sí? Está en el resumen, si ustedes lo pueden ir viendo, que lo puedo mostrar yo las dos cosas al mismo tiempo, ahí les va a aparecer esta fórmula que es contar punto sí punto conjunto. La escribo la fórmula, lo primero que hago. De ahí abro paréntesis, ¿sí? Cuando abro paréntesis, voy a la otra hoja, que es donde están los datos de los docentes, y voy a seleccionar solamente la columna, o sea, la celda donde estén las edades. Voy a seleccionar todas las celdas donde estén las edades. ¿Hasta ahí se ve? Sí, sí se ve. Sí se ve. Ahí voy a poner un punto y coma, porque yo ya lo primero que le dije a la hoja de cálculo es, le arrojo la fórmula, le digo contar punto sí punto conjunto. Entonces ¿qué quiero yo? Que de este conjunto de datos, que serían las edades, te digo, de acá, de este conjunto de datos, punto y coma, abro comillas, y estaba incluido el 25, ¿verdad? ¿Era con corchete? Sí, con corchete. Uy, se me fue. Voy a volver de nuevo. Con corchete, ¿verdad? Bueno, vuelvo de nuevo. Contar, punto sí, punto conjunto, abro paréntesis, selecciono mi conjunto de datos, que en este caso son las edades, pongo punto y coma, abro comillas, y le digo, quiero que
de estos datos me digas cuáles son mayores, iguales que 25. Cierro comillas. Pongo el punto y la coma. ¿Por qué mayor igual? Cuando vos pones mayor igual, pones el signo mayor ese que digamos utilizábamos en técnica. Exactamente, ese signo. Sí, sí, el que usábamos en técnicas, que acá en la compu lo tienen. Sí, está ahí. Está por ahí abajo. Sí. A la derecha de la Z, generalmente. Perdón, a la izquierda de la Z. Sí, a ver, izquierda de la Z. Ya no sé ni dónde está la Z acá. Ay, sí, ahí roqué. A la izquierda de la Z están los dos. Ok. Entonces pongo mayor o igual a 25, ¿verdad? Pongo punto y coma de nuevo. Fíjense que siempre nunca dejo espacio cuando estoy haciendo una fórmula en Excel, ¿no? Nunca dejo espacio y siempre divido cada uno de la información que yo quiero que me haga entre punto y comas. Te digo, bueno, de estos datos, decime cuáles son mayores o iguales que 25 y además, por eso es contar puntos sí conjunto, además quiero que de estos mismos datos los vuelvo a seleccionar, ¿sí? Punto y coma, me digas cuáles son menores, abro comillas, siempre ahí con comillas, menores que 30. Cierro comillas, cierro paréntesis. Entonces ahora yo voy a apretar Enter y acá me va a aparecer 1. La frecuencia absoluta, ¿sí? O sea, la cantidad de docentes que tienen entre 25 y 30 años es un docente, que es la que tiene 27, que es la edad mínima. Me disculpa, después de poner, seleccionar de vuelta toda la celda y pones punto y coma, ¿o no? Punto y coma, sí, siempre punto y coma. Entre comillas, menor a 30, cierro comillas, cierro el paréntesis. Y Enter, sí. Y ahí te tira el del resultado. ¿Ah? ¿Salió o no? No, es que no lo estoy haciendo, pero voy anotando, digamos. Por eso Bien, te sí, consultaba. exactamente así. Por eso pongo los puntos y coma y en este caso pongo entre comillas qué es lo que yo quiero asignarle, en este caso, de los mayores iguales que 25 y los menores que 30. Meli, para rendir eso, ¿hay que sí o sí llevar la máquina? ¿Cómo? ¿Para qué? Para rendir. Para rendir. Mira, la profe ha dicho, en teoría, que no iba a ser con computadora el examen, que va a ser a mano. Entonces, si es a mano, directamente lo que hay que hacer es contar. No creo que nos den muchísimos datos. La idea de usar la compu es en el caso de que haya que procesar muchísimos datos. No sé, eso es lo que dijo al principio. Ahora, llega a cambiar de idea y lo da con computadora, puede dar muchos datos para hacerlo. Claro. No sé cuál va a ser la forma en que lo tome, pero bueno, esto de última le va a servir para cualquier tabla de datos que quieran analizar. Se pueden utilizar estas fórmulas. Ahora, en el intervalo siguiente, yo necesito, ¿qué necesito acá? La voy a hacer, después la voy a dejar de hacer, ya voy a copiar y voy a pegar directamente, pero ahora la voy a hacer. Yo necesito contar, punto sí, punto conjunto, ¿verdad? De nuevo. ¿Y qué necesito acá? Que del conjunto de datos de que me dice las edades, ¿sí? Selecciono, le pongo punto y coma y le digo, decime cuáles son menores que 30, cierro la comilla, punto y coma, y además decime de este conjunto de datos, quiero saber también cuáles son, perdón, acá es menor o igual, ¿no? Porque el primero va con corchetes. Decime cuáles son mayores, no, estoy haciendo mal, para. Esto es. Mayor o igual que 30 y menor que 35. Acá necesito que me digas, claro, cuáles son menores que 35, ¿verdad?
Cierro la comilla, cierro el paréntesis, aprieto Enter, y acá me aparece 4. Es decir, que 4 docentes tienen más de 30 y menos de 35. Ahora, por ejemplo, no quiero volver a apretar la fórmula acá porque ya la he hecho una vez, ya la tengo hecha la fórmula. Se van a donde esté la fórmula, a la celda, y fíjense que arriba es como donde yo escribo la función, ¿vieron? Entonces acá la puedo seleccionar, puedo copiar la función, control C, la selecciono, aprieto control C, vengo acá, me posiciono acá, en donde puedo escribir arriba la función, pongo control V, y acá le digo que sean los mayores iguales, cambio los valores nada más, de 35 y menores de 40. Y aprieto Enter. Y me va a poner 3. ¿Sí? Sí, eso más simplificada. Claro, la escribo una sola vez a la fórmula y después directamente voy a la celda, la pego y digo, ahora necesito los mayores iguales que 40 y los menores que 45. Ah, perfecto. ¿Sí? Vuelvo acá, la copio, voy a la celda de abajo y le digo, ¿sabes qué? Ahora este es 45 acá y 50 acá. 50. Voy de nuevo. Perfecto. Capaz que hay una forma más simple de hacerlo, yo no lo sé, la verdad. Pero... Porque estás trabajando, de hecho, te sugerí un autocompletado, pero estaba mal, porque quería repetir el mismo. Claro, porque no me cambia. Yo creo que si lo pongo con concatenar al número acá para que cuando pase, pero eso ya es un montón. Mejor hacerlo manual. Lo que decía era que no confíen en el autocompletado siempre, porque para cosas complejas como esto le erra. No es algo tan fácil como marcarlo. Para las otras simples sí. Ahí voy a ponerlo de 60, acá digo, copio, vengo acá y digo, estos son entre 60 y 65. Ahí ya trabajo directamente con las fórmulas, ni voy a ver mis datos porque ya los tengo acá. Perfecto. Y acá voy, pego y digo, estos son entre 65 y 70. ¿Sí? Ahora ya tengo todas las frecuencias absolutas, entonces, ¿qué voy a hacer? Lo mismo que hacía con la... Acá yo necesito sumar, ¿verdad? Ven que acá solo me da como la opción, acá sí me da el tabulador, me dice, ya sé que querés sumar, me imagino que querés sumar. Entonces yo aprieto acá, le digo, sí, quiero sumar, no me suma, porque me tomó desde el principio. Sí, el titulito. Entonces lo voy a escribir yo, voy a ir a suma y voy a decir, sumame todo esto y decirme que da 40, sí. Da 40, que es el total de datos que tengo, ¿verdad? Sí. Ahí está. ¿Cómo saco la frecuencia relativa? Exactamente igual que como la hacía recién en el Excel. Agarro la frecuencia absoluta, pongo dividir, pongo en qué quiero que me lo divida. A esto yo ya le voy a poner de entrada el signo peso delante de la B y delante del 18. Y acá me da una propuesta de autollenado, de autocompletar sugerido, que está bien, porque si ven el total da 1, que es lo que tiene que dar. Pero bueno, yo no le voy a poner para que vean que si estiro la fórmula, se completan todas las frecuencias relativas. ¿Cómo voy a sacar la frecuencia porcentual? Habíamos dicho que no lo tengo que multiplicar por 100, porque después lo quiero expresar en porcentaje. Entonces voy a poner que esto es igual a esto, voy a estirar hasta el final, y a esto, así como está seleccionado, le voy a poner formatear como porcentaje. Y ahí está. Tengo mi tabla de frecuencias para una variable cuantitativa. Acá la pueden hacer muy bonita y ponerle, si quieren, colorcito, ponerle arriba tabla de frecuencia. Vieron que la profe, por lo menos en la comisión nuestra, decía que es muy importante los títulos de la tabla, Sí, los títulos del gráfico. Entonces, si pueden,
armarlo, bueno, le ponen tabla, ejemplos, tabla de frecuencia, de edades docentes de la facultad X, ¿sí? A mí me gusta jugar mucho con la hoja de cálculo y armar todos diseñitos que queden lindos sobre todo. Ahí le pongo color. Bueno, ahí me queda la tabla, ¿verdad? Ahora, dato muy importante. Cuando armo la tabla de frecuencia para una variable cuantitativa, a la hora de graficarla, sí o sí tiene que ser con un histograma. ¿Sí? Yo, cuando había pasado este punto, lo había hecho con un gráfico de barras directamente, pero bueno, acá lo ideal sería que sea con un histograma, que en realidad es exactamente lo mismo que un gráfico de barra, con la diferencia que no hay espacio entre barra y barra, ¿verdad? Es la única diferencia. Cuando quieran graficar en una hoja de cálculo, eso también lo puse ahí en el resumen. Cuando quieran graficar un histograma, lo que se hace es seleccionar, bueno, en este caso edad y frecuencia absoluta. Voy a ir a insertar, gráfico, y acá, bueno, por ejemplo, acá me aparece el gráfico de torta, no quiero este. Acá yo puedo elegir qué gráfico. El que diga de áreas apiladas y escalonadas es el famoso histograma. Si lo ven acá. El histograma que ven que no hay, o sea, hay continuidad entre una barrita y la otra. Esto podría caer hasta abajo, pero bueno, ahí. Entonces, este es el gráfico, obviamente. Acá, si van a esta parte, pueden ver el título del gráfico, acá le cambian el título, docente, facultad X, según edad, no sé, cosas así. Después acá en las series, por ejemplo, le puedo cambiar el color, puedo decirle que quiero que me etiquete los datos, entonces me van a aparecer los datos ahí en el grafiquito. Y a esto ponémelo con negrita, no sé. Y ahí queda el famoso histograma para datos cuantitativos. Lo mismo hay que hacer para lo que es la antigüedad. Va a ser exactamente lo mismo, nada más que acá los intervalos, después se lo pueden hacer en la casa como para repasar. Fíjense, si ustedes ven los datos de la antigüedad docente, acá, busquen cuál es el máximo y cuál es el mínimo para antigüedad. Si no me equivoco, el mínimo era 0, ¿ves? Acá hay un 0, acá también hay otro 0, y el máximo creo que es este 32, si no me equivoco. Entonces, fíjense que, bueno, yo también en este caso he elegido para hacerlo con una amplitud de 5, empieza en 0 hasta 5, y el último termina creo que de 30 a 35. Y ahí lo trabajo exactamente igual, con las mismas fórmulas para armar. Acá les voy a mostrar cómo queda. Este gráfico está mal, por eso no seguí en ese, pero acá cómo queda la antigüedad, ¿ves? Los intervalos de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15, hasta 30 a 35. Y saco las frecuencias absolutas utilizando la fórmula de contar sí conjunto. Mel, muchísimas gracias, se reentiende. ¿Se entendió más o menos? Sí, Sí, aparte sí. nos vamos guiando también del Sí, resumen que sí, Mel. pasar. Ahí en el resumen he tratado de poner todo lo que iba haciendo, o sea, iba tratando de hacerlo yo y explicarlo en el resumen para que se vaya como entendiendo. Esta es la parte como más básica. Vamos a cortar acá igual, porque si no es como un montón de información,
Y si quieren, capaz que mañana podemos hacer una horita como para ver media, mediana y la otra, y moda. Que de todas formas creo que... Sí, mañana está, puede ser antes de las 18:30, puede ser. No sé si los, digamos, compañeros pueden. Mañana yo estoy como muy complicada, porque yo tengo 2 trabajos, trabajo a la mañana en la facultad y a la tarde en otro lado, y a veces, bueno, puedo acomodarme como para desocuparme a las 6 o cosas así, y mañana tengo que ir a la otra oficina a las 2 y me voy a estar desocupando 6:30 mínimo, o sea, capaz que puede ser a las 7. Bien. Igualmente, estoy grabando y voy a grabar la clase de mañana por si alguno no puede. Buenísimo, Roque, buenísimo. Genial. Igual, o sea, lo que nos quedaría ver, como que hasta acá ya estamos al día con lo que va dando la profe, por así decirlo. Menos la comisión 2, que no hemos visto todavía esto de variable cuantitativa. Me adelanté un poquito ahí. Lo que faltaría ver es entiendo que hemos visto las 2, como por lo menos las 2 hemos visto la teoría de lo que sería la media, que es el promedio, la mediana y la moda o la clase modal. Sí. Entonces, capaz que mañana podemos hacer como una horita para ver eso, sobre todo la interpretación de eso, cómo se interpreta cuando se saca un promedio, cuando se saca una mediana, qué me dicen esos datos resúmenes, se les llama, esas medidas centrales. Y así el sábado llegamos fresquitos. Sí, porque eso, para mí, por ejemplo, me complicó mucho esa parte ya. Claro, porque no tenía fijado esta parte, la primera parte. Claro, ideal llevarla como al día, porque siempre lo que se vaya viendo avanzando va a depender de lo anterior. Sí. Eso tiene la estadística 100%, o sea, esto hay que tenerlo, es lo más simple, pero hay que tenerlo como súper incorporado, porque después se vienen las medidas centrales, que también son simples, pero después ya se viene la variabilidad. Bueno, me asustar. Ay, Dios. Calcula varianza, calcula desvío estándar, que igual, si ustedes aprenden como estas funciones básicas del Excel, el Excel lo hace solo. Es como poner la fórmula y te lo calcula. Por suerte ya no se lo hace a mano, porque antes era una locura. Calcula punto por punto. Ahora ya se lo puede calcular. A la profesora lo que más le interesa es la interpretación que se le da a cada resultado. Claro. Entonces, si yo saco una mediana, que es una medida central, por ejemplo, y pongo que el resultado es tanto, 2,5, y no digo nada más, el ejercicio está mal. Tengo que saber explicar que esa mediana, ¿qué representa? El 50% de los datos, que el 50% está por debajo de eso, y el 50% de mi distribución está por encima de eso. Esas son como las interpretaciones estadísticas. Así que mañana, si quieren, hacemos una clase cortita como para ver las medidas centrales. Y el sábado ya estamos con esto listo. Te hago una consulta, Mel. Sí. ¿Será que no, del diagrama de Pareto? Sí. Que hubo un ejercicio que vos lo habías hecho del ejercicio 4 de las materias. Y ella ha dicho que no va el diagrama en ese. Sí. En realidad, claro, lo que dijo la profe, acá está mal porque va con el mismo color. A mí me gusta ponerle colores. Lo que dijo la profe es que en este caso el 4 era el que no iba. Sí, es de los 22. ¿Por qué no se puede hacer diagrama de Pareto acá? De 24, disculpa. De 24, ¿verdad? Sí. A ver, este era... Sí, ese era. Sí. ¿Por qué no se puede hacer diagrama de Pareto? Porque vos no las podés a las frecuencias, ¿verdad? Cuando una con una variable es cuantitativa ordinal, ¿sí? Que en este caso es ordinal, ¿por qué? Porque es la cantidad de veces que rindieron el examen final y va desde el 1 al 7. ¿Sí? Sí. Como va desde el 1 al 7, yo no puedo poner que el 3 está antes del 2 o el 3 antes del 1. Tengo que respetar el orden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para hacer el gráfico de Pareto, lo que se hace es, cuando la variable es cualitativa nominal, cuando es nominal a vos te permite ordenarla de mayor a menor.
¿verdad? Sí. Ya sea la frecuencia absoluta, relativa, vos la podés ordenar. Sí. Y eso te permite mostrarlo al gráfico, como el caso del ejercicio 3, creo que era, que, mirá, el gráfico queda ordenado. Bueno, acá justo está ordenado, da la casualidad, porque acá, para mí, regular, activo o inactivo era nominal, para la propia es ordinal, porque se tiene un grado. Sí. Pero bueno, acá sí queda ordenado, digamos, de mayor a menor. Esto sería Pareto. Ajá. Ahora, al de las notas, no al de las notas, las de cantidad de veces que se rindió un examen, no lo puedo ordenar de mayor a menor. Si no, tendría que poner que es el que más frecuencia tiene, que es el 3 veces primero. Y ahí no respetaría el orden de la variable. Entonces, ¿cómo grafico como un gráfico de barra simple? Bien. Obviamente, para que se pueda graficar en Pareto, tiene que ser de mayor a menor, ¿así sería? De mayor a menor, lo tengo que poder ordenar a las frecuencias de mayor a menor. Si no se lo puede ordenar, no hay Pareto. No, pero bueno, sí lo grafico con el gráfico de barras, ¿no? No es que no lo puedo graficar. Claro, no, pero ella te preguntaba de Pareto específicamente. Claro. Bien. Claro. Justo el caso del ejercicio 3 sí lo puedo graficar como Pareto porque está ordenado ya directamente. Entonces, queda graficado ahí. Ajá. Bien, ahora sí, Mel. Mil gracias. Yes. Bueno, ¿Y mañana a qué hora sería? Ahí les aviso. Déjenme que me organice bien, a ver a qué hora puedo volver a la casa. Calculo que va a ser entre estos 6:30 y 7. Bueno, muchísimas gracias. Una horita y media, vemos lo que queda, que es cortito. Ay, sí. Muchas gracias. Perfecto. Se quedó Gracias. Chao, Mel. Gracias, Mel. ¿Vos vas a rendir la prueba de suficiencia de esto y nos vas a dejar solo? No, Mel, por favor. Esa es mi preocupación. No. La voy a cursar así, puedo ir enseñando. O sea, yo la enseñaría como yo la sé, pero bueno, quiero ver la profe cómo la dicta. Sí. Y en qué pone más énfasis o cómo quiere que interpretemos sobre todos los datos, así podemos llevarla al día. Y bueno, con que hagamos una clase por semana, yo creo que estamos. Sí. Muchísimas gracias, porque nada, o sea, la profesora va muy rápido. Y bueno. Creo que va rápido, sí. Sí. Pero bueno. Neurona se nos descansa ahí. Ahora creo que vamos a seguir un poquito mejor, esperemos. Dale, mil gracias, Mel. Hasta mañana. Mel, Chao, gracias.